Si yo ya sé que ustedes de esto no saben una palabra. ¿Eres tonto o algo parecido? Es curioso que subsista usted cuando fue el número 1. ¡Debes tener un coeficiente de 160! Y cada alumno tendrá su propio ordenador personal portátil. Está loco. Onnubilado está onnubilado. Los partidos mayoritarios se lo juegan todo en las próximas elecciones europeas. Los últimos sondeos dan como ganador al Partido Popular en los comicios del 7 de junio. Pero hay otros grupos minoritarios que también quieren hacerse escuchar en Europa. En las últimas elecciones del 2004, tan solo consiguieron 5 escaños. Pero su representación es fundamental para romper la bicefalia reinante en nuestro panorama político. Hoy en Contracorriente nos preguntamos, ¿qué función cumplen los partidos minoritarios en Europa? A su lado Ana Solano, que es del partido, bueno, no sé si es Solidaridad Internacional o SAIN, como... SAIN, Solidaridad y Autogestión Internacionalista. Perfecto, pues buenas noches y muchas gracias. Lo que pasa es que estamos entrando ya en debate y si es muy breve, sí, es muy breve porque estaba queda esperando. Era simplemente comentar que los militantes del partido SAIN llevamos mucho tiempo, muchos años, luchando precisamente contra este tipo de medidas. Entendemos que en la medida que se está aceptando entre la juventud, en la sociedad en general y por la parte educativa que tiene la juventud, pues entre ellos una cultura de muerte, una cultura absolutamente materialista, consumista, hedonista, una cultura de la eficacia, de la eficiencia inmediata, pues entrar a querer evitar cada una de estas medidas es entrar un poco al trapo. Habéis hablado antes de toros, ¿verdad? Pues al trapo es como el toro embiste y acaba muriendo, ¿no? O sea, entonces nosotros siempre hemos trabajado el que los jóvenes tienen que tener unos ideales fuertes, hay que entusiasmarles con la solidaridad, tienen que afrontar su vida pues desde una actitud de solidaridad, de generosidad, porque hay muchos jóvenes de su edad en el mundo con problemas mucho más graves que esto. Mientras que mantengamos así a los jóvenes en el debate. Entonces, yo si les parece, yo les voy a pedir que ahora sí, en 2 frases, nos digan cómo definen su partido, para que la gente que esté en casa, bueno, pues se les sitúe. Si no les conoce, que a muchos les conocen, ¿no? ¿Son ustedes de centro, de izquierda? Si el CDS me dice que no son de centro, ya me destroza, pero bueno. ¿De centro, de izquierda, de derecha, liberales? ¿Cómo se proclaman ustedes? Ana. Sí, nosotros queremos ser fundamentalmente, y para eso hemos nacido, la voz de los pobres. Nosotros queremos ser la esperanza y trabajar con los pobres de la tierra para que la ordenación política de este mundo pues deje de oprimir de esa manera a los pobres, desaparezca, se ¿Un poco de izquierdas, que se decía, o ya no hay izquierdas y derechas? Se decía izquierda, pero si por izquierda estamos entendiendo la izquierda oficial actual, desde luego no es esa la izquierda que estamos defendiendo. Estamos defendiendo la izquierda que nació en manos del proletariado pobre del siglo XIX, que luchaba pues por un mundo más justo, por un mundo donde la dignidad de la persona humana fuera respetada por todos. Ahí es donde nosotros nos situamos. Al hilo de esto que se planteaba de la casta política, precisamente es fundamental, yo creo que la vida política española, los aires frescos de partidos como el nuestro, que plantea, que es el único partido que está planteando el principio de la autogestión, además en el nombre, ¿no? Entendemos que toda persona tiene una responsabilidad política que tiene que ejercer, que delegar la responsabilidad política y dejarla ya en manos de los políticos es un mal para la sociedad, y entonces en el nombre mismo del partido hemos querido meter ese principio de autogestión que va ligado a nuestro principio categórico de tipo político, que es el respeto a la dignidad de toda vida, de toda persona, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues entendemos que la corrupción política está siendo, bueno, pues la consecuencia lógica de una situación política en la que se está aceptando que haya una casta de personas que representan y que se arrogan el poder de todos los demás, ¿no? Ana, pero cuando concurrís, yo os he visto también, yo he leído incluso alguno de vuestros programas electorales a las elecciones autonómicas y locales, y algunas de las cosas son singulares, porque decís, en primera medida, rebajaremos los sueldos de los políticos, nosotros incluso somos elegidos, al mínimo, al salario mínimo interno. Son cosas que quedan muy bien, pero ¿es porque creéis que no vais a salir? No, es que eso iba a decir, me acuerdo justamente cuando iba a decir esto, o sea, nuestro principio con el que nos hemos presentado, que es salario mínimo interprofesional para los políticos,
políticos, que son los que acuerdan cuál es la cantidad de ese salario mínimo interprofesional, parece lógico que prueben si pueden vivir con eso. Que no pueden vivir, pues que pongan un salario mínimo interprofesional con el que se pueda vivir. O sea, el tema es que los políticos tienen que cobrar aquello que ellos dicen que tienen que cobrar los demás y que con lo que tienen que vivir los demás. Tiene mucha gracia y no deja de ser, aunque pueda parecer tal, algo muy cargado de sentido común. Claro, sí, claro. ¿no es demasiado idealista quizás? Nada de idealista. Hay en la historia... Lo que sí que se podría proponer es que el político cobrase el mismo sueldo que tenía en su actividad profesional. No, perdona, nosotros lo que planteamos es que la única manera de que nuestros principios políticos puedan llevarse adelante tiene que ser que se seleccione un tipo de político que realmente esté dispuesto a priorizar el bien común al interés personal. Y por lo tanto, si tiene que perder, pierde para servir al común. Ese es el principio político que planteamos, porque mientras que el acceso a la casta política suponga intereses personales, beneficio personal, desde luego los intereses del común, los intereses de los más pobres, los intereses de los humillados y de los explotados no van a tener sitio en el debate político. Por eso nosotros, y además entendemos, perdona, por hacer uso al mismo tiempo que los demás, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pensamos que nosotros iniciamos nuestra presentación ya a una serie de plebiscitos, ¿no? Y ahora esta es la primera vez al europeo, con la conciencia de que ahora mismo puede ser la primera elección que nos presentamos, pero queremos representar, queremos apoyar a la mayoría de la humanidad. Tenemos vocación de partido absolutamente mayoritario, porque el 85% de la humanidad está padeciendo hambre, está en la opresión cada día más en nuestra Europa, está en esa situación. Ahora, escuchados tus argumentos, sin duda. Entonces nosotros empezamos una corriente en la que nuestra prioridad es no traicionar nuestros principios de solidaridad con los empobrecidos. Félix, y es el último turno porque todavía un segundo, vamos a dejar ahora, aunque es interesante el debate que habéis abierto. Hace un tiempo que quería intervenir, o sea, evidentemente el partido SAIN es un partido de clara inspiración cristiana, o sea, nosotros evidentemente queremos llevar a la vida política en formas de principios políticos los principios de la doctrina social de la Iglesia, y creo que eso no tenemos por qué ocultarlo, o sea, yo creo que... Pero yo eso que Sabina Arana, vamos a ver, me siento más católico llevando a Sabina Arana. Sabina Arana también era católico. Sabina Arana también era católico. Un momento, hemos respetado la intervención de los distintos partidos. Yo quiero preguntar si la tertulia nos respetamos los distintos turnos o entramos todos a hablar a la vez. Esto es un debate, con lo cual podéis siempre que se escuche a la otra persona. Bueno, pues si hablamos a la vez, por lo menos que la voz también de los distintos, aunque es que me parece un poco, te da sensación, los señores hablan y las mujeres... Pero esto es la tele, que no nos ahoguen, que no nos ahoguen, que nos dejen hablar. Entonces, yo quería plantear, estábamos hablando de las elecciones europeas cuando ha venido ya el tema del parlamentarismo español, del problema de la Constitución y tal. Quería volver al diálogo que estábamos teniendo sobre las elecciones europeas. Cuando hemos dicho que si la población no sabe lo que va a hacer y tal, yo creo que hay que saber oír a la población, ¿eh? La población sabe mucho más de lo que nosotros decimos que sabe. La población sabe que cuando vota en las elecciones europeas, vota a un órgano que no tiene una función realmente importante en Europa, que es la Comisión Europea, que es el Consejo Europeo, que no está elegido por plebiscito popular, los que tienen realmente el poder de legislar y el poder de condicionar ese 90% de legislación en los países. ¿Pero dónde está esa representación? Y la población sabe que cuando vota al Parlamento Europeo, un poco se le está tomando el pelo a la hora de votar y piensa que tiene cosas importantes en la vida que hacer para estar perdiendo el tiempo en el juego que los políticos... Ana, no es que te quiera interrumpir, pero es que me acabas de dar paso a una declaración que tenemos de Fernando Morales. Vamos contigo. Bien, yo os pongo el cartel que estamos presentando en estas elecciones y decir que el partido SAIN se presenta en defensa de la dignidad de toda la vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural, pero también de todas las vidas humanas, de la vida humana de todos los habitantes del planeta. Tenemos que tener en cuenta que tenemos 400 millones de niños esclavos que no es que trabajen duro, que es que se les compra para trabajar hasta que mueren agotados. Es necesario que esa voz se oiga en Europa. Europa es insolidaria. La política agraria europea, las decisiones de Europa están agravando el dolor de los pobres, están aumentando el número de los hambrientos en el mundo. Entendemos que eso tiene que cambiar. Tenemos la responsabilidad cada uno de los ciudadanos de hacer posible el respeto de la dignidad humana. Nosotros queremos que ese principio fundamental en la historia de Europa, en la historia, digamos, de las raíces cristianas de Europa, siga siendo también verdad en Europa ahora, en este nuevo mundo globalizado, donde nuestras decisiones
están provocando sufrimiento, muerte y exterminio, un holocausto en definitiva, no solamente a través del aborto, sino a través del hambre, de la esclavitud infantil, de las situaciones de 1.500, 1.600 millones de parados que hay en el mundo, ¿no? Muchas gracias.